En el texto de Apocalipsis 19 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quién es su novia? A ver, levante la mano los que son parte de la novia. ¿Cuántos dicen yo estoy preparado o me estoy preparando? Me estoy preparando para ese día. Y ayer leyó el pastor Walter algo del vestido. Dice: se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Cuántos sabían que sin un traje de lino fino, limpio y resplandeciente no se entra en la boda? O se entra y se te saca enseguida. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Tiene que haber preparación. La palabra preparación significa una persona que no es un improvisado. Alguien que no es un improvisado dice: bueno, voy a ver qué pasa. Es una persona prudente, no es un insensato. Jesús habla mucho de eso, de que es un prudente. Es una persona despierta, no es un dormido. Es una persona despierta, está atento a los acontecimientos, a lo que viene. Es una persona sobria. Dice el apóstol Pedro: ya que el fin de todas las cosas se acercan, sed sobrios y velad en oración. Y luego dice que abunde el amor fraternal, que abunde la coinonía, cada uno según el don recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Primera Pedro capítulo 4. Ese es el equipo. Cada uno con el don recibido sirve. Querido hermano, es un tiempo de preparación. Y quiero decirte que en este año las restricciones que haya no impiden que se cumplan los planes de Dios. Amén. No van a impedir que se cumplan los planes de Dios. ¿Por qué? Porque las buenas obras que Dios tiene planeado hacer, las planeó de antemano. Dios no es un improvisado. Dios planeó de antemano la agenda del 2021. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él planeó y yo quiero estar en sus planes. ¿Y vos? ¿Querés estar en los planes del Señor? ¿Querés decir en esta mañana: Señor, yo quiero ver tu agenda? No es la agenda mía, no es la agenda nuestra, es la agenda del Señor. La persona prudente piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicio innecesario. Hoy el Señor quiere que tú seas una persona prudente, vigilante, cuerdo, equilibrado, consciente, discreto, reflexivo, cauteloso, sensato. Esto dice el diccionario de una persona prudente que se prepara. Si alguien va a salir en la ruta, va a salir con su vehículo sin luz atrás, va a salir con un freno que a veces frena, a veces no frena, con una rueda toda pelada. Ese sería un imprudente. Pero el que va a emprender un viaje es una persona que se prepara, que se anticipa, y hay algo que va a pasar dentro de poco tiempo, y el Señor dice: su novia se ha preparado. ¿Entiende lo que significa la palabra preparación? Significa una tarea previa que tenemos que hacer. Tarea previa en este tiempo es un tiempo de preparación para la boda. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Tenemos que preparar el vestido, el traje. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. Y el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Está mi ropa preparada? ¿Cómo está mi ropa? ¿Estoy interesado en que mi ropa esté lista, limpia y resplandeciente? ¿Estoy llevando acciones justas? Quiero decirte que el Señor ya planeó las obras que quiere que nosotros
hagamos. Él ya planeó, dice Efesios 2. Y en Hebreos 13 dice que Él los capacite para toda obra que por medio de Jesucristo el Señor quiere realizar en ustedes. Que Él los capacite para todo lo bueno. El Señor ya tiene planes, pero necesita personas que sean instrumento dócil en sus manos. ¿Quién en esta mañana dice, yo quiero ser un instrumento dócil en la mano del Señor? Quiero que el Señor me use para hacer esas obras justas, acciones justas de los santos. Y gracias a Dios por el hermoso equipo que hoy está aquí, dispuesto a hacer acciones justas, obras que Dios planeó de antemano. La segunda cosa que tenemos que tener preparado son las invitaciones. Y creo en esta noche vamos a hablar de eso, invitaciones. Dice, mandó a sus siervos a que llamen a los invitados. Ayer escuchamos que a algunos hay que llamarle una vez, 2 veces, 3 veces. Qué problema, ¿no? Con los que se le llama mucho y ponen excusa. Pero en Mateo 28 dice, vayan a todas las naciones. Y recién Pastor Martín nos leyó de Daniel, que él ya visualizó todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, adorando frente al Cordero. Eso va a pasar. En Apocalipsis 7 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. Hermano, este es el fruto del plan de Dios para que todas las naciones le adoren. Y se va a llevar a cabo por medio de personas obedientes. Amén. Personas que se preparan para la boda, que dicen, yo como parte de mi preparación, no solamente preparo mi vestido, sino que preparo las invitaciones. Voy a llevar invitaciones. Y también sabemos que hay que preparar el aceite. Pero aún hay muchas invitaciones para repartir. Hay 5.000 grupos étnicos no alcanzados, que son algunos, vamos a ver, millones. La tercera parte de la humanidad que no tuvo una oportunidad de conocer claramente el plan de salvación. Y lo más difícil, el 3% de los recursos de la iglesia global se invierte en los no alcanzados. En esas personas que menos tuvieron oportunidad, solamente invertimos el 3% de los recursos en los menos alcanzados. ¿Quiénes son? Tenemos una página, una organización que se llama Proyecto Josué. ¿Cuántos escucharon hablar de Proyecto Josué? Aquí Martín, aquí Proyecto Josué. ¿Saben qué? Ahora con la tecnología, Proyecto Josué con Google Earth te muestra dónde vive la gente desde arriba. Te pone el satélite y uno diría, pero ¿será cierto? ¿Dónde está esta gente? ¿Quiénes son? Ellos te ubican en el mapa, te ubican la zona, vos podés recorrer ahí en la página Proyecto Josué. Te ubican la cara de la gente, el idioma, la cultura, la ubicación, cuántos son. Y vos podés mirar a esa gente y saber que son la tercera parte de la humanidad no alcanzada. Entonces, ahí esa es una lista ya de hace años atrás, decía 1.774 millones de personas no alcanzadas, o sea, los grupos menos alcanzados. Y la pregunta es, ¿cómo invocarán si nadie no le lleva una invitación? ¿Cómo invocarán si no se le acerca una invitación? Están los uigur, por ejemplo, que es un grupo perseguido en China y en todos los países de la región. Más de 11 millones de personas, los uigur. Los Hui también, dice 13.500.000 grupos no alcanzados. Los kirguís, 4.700.000 en el centro de Asia. Los kazajos, 14 millones
de personas. ¿Por qué será que el Señor no viene todavía? ¿Alguien sabe? Que dice en Pedro, el apóstol Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos. Más bien Él tiene paciencia. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor sabe que todavía falta llevar invitaciones. Amén. Todavía falta llevar algunas invitaciones. Él tiene en su lista todavía y dice, a este no se le llevó todavía invitación. A este otro todavía no se le llevó. Entonces, vamos a cumplir la tarea y el Señor va a venir, pero es la obra del Señor. En esta mañana me quiero enfocar en la ropa para la boda, fina, limpia y resplandeciente. Y en este momento vamos a enfrentarlos con el espejo. ¿Cuántos se miran en el espejo? A ver, levante la mano. ¿Se miran en el espejo a veces? Hay que arreglarse un poquito. Algunos ni nos miramos ya, pero a veces mirarse un poquito, a ver lo que falta, algún arreglo. Y en esta mañana el Señor quiere que nos miremos en el espejo. Entonces vamos a hacer una oración ahora y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos examine. Decirle, Señor, examíname. Muévete, Espíritu Santo, con total libertad en esta mañana, para confrontar nuestro corazón con tu palabra. Señor, tu palabra dice que tú nos lavas con tu palabra. En esta mañana pedimos que nos laves con tu palabra. Señor, pedimos que tu palabra traiga limpieza a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo quiero tener una ropa fina, limpia y resplandeciente para presentarme delante del trono del Cordero? Quiero que mi ropa esté limpia, bien, sin mancha ni arruga. Y quiero darte una buena noticia. En Efesios 5 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Hoy es una mañana donde el Señor nos lava con agua por medio de su palabra. Amén. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle gracias, Señor Jesús, porque vos estás trabajando en mi vida? Vos estás trabajando en mi vida para que yo me pueda presentar con mi ropa limpia. Es tu acción. No soy yo el que me limpio, eres tú el que me limpia. Gracias, Señor, porque es tu acción. Tú estás trabajando para darme un corazón limpio, una mente limpia, una vestidura limpia. Gracias, Señor. El Señor está trabajando. Amén. ¿Cuántos reconocen la mano del Señor en su vida trabajando? Que está trabajando para limpiarte de toda imperfección, de toda arruga, sin mancha. El Señor está purificando. ¿Cuál es la importancia de la purificación? 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hermano, tenés que dar permiso. Dios te quiere purificar.
el novio, el esposo, te quiere purificar, pero vos tenés que decir, sí, estoy de acuerdo. Y hoy, antes de terminar, vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor, sí, Señor, estoy de acuerdo. Te doy permiso, que tú me purifiques, que tú me santifiques. No es algo que yo voy a hacer, pero yo te voy a dar permiso. Te voy a dar permiso para que tú me purifiques de toda contaminación que pueda haber de cuerpo, de alma y de espíritu. Te doy permiso, Señor. Santiago 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Llamado a la purificación del corazón. Cuando nos cuesta estar enfocados, cuando hay muchas distracciones, cuando nos desconcentramos fácil, entonces el Señor dice, hay que purificar el corazón. Cuando nos desatinamos, cuando nos desconcentramos, cuando las distracciones de este mundo desvían nuestra atención, hay que purificar el corazón. Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, celoso de buenas obras, dedicado a hacer el bien. El Señor trabaja para purificar para sí un pueblo. En esta mañana decirle gracias, Señor, porque estás trabajando. Yo te doy permiso de que tú me purifiques. 1 Juan 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos hermanos tienen esta esperanza? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo con el Señor y le decimos, Señor, quiero andar puro, quiero andar en santidad, quiero andar en limpieza, quiero que me purifiques, quiero andar de esa forma. Un llamado a la purificación. 2 Timoteo 2, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuántos este año 2021 quieren ser útiles al Señor? ¿Cuántos sabían que el Señor usa vasos limpios, purificados? El Señor quiere trabajar en nuestras vidas este año, continuar purificando, pero tenemos que darle permiso. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero estar ahí limpio, purificado, para ser útil, para ser santificado. Esta es la obra del Señor. Y a veces pensamos que igual podemos hacer cosas para Dios, pero no se puede si no estamos purificados. No se trata de cumplir un compromiso, no se trata de una tarea que nosotros hacemos para Dios. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través nuestro. ¿Cuántos hermanos entienden la diferencia? Y Dios no puede usar un vaso que está sucio. No se trata de tu buena voluntad para Dios. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Amén. Para que Dios pueda usar tu vida este año 2021, tenemos que ser vasos purificados. Amén. Entonces, nosotros
está muy bien nuestra fuerza de voluntad, está muy bien nuestras ganas de hacer cosas para Dios, pero mucho mejor está que Dios pueda ejecutar, hacer su plan, lo que Él planeó para nosotros de antemano. Entonces, ¿cómo trabaja el novio? El novio está trabajando para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Cómo está nuestra ropa ahora? Está fina, limpia y resplandeciente, sin mancha, arruga ni imperfección. Entonces el novio está trabajando. Y en esta mañana le damos gracias porque Él está trabajando para presentarnos de esa forma. ¿Cuáles son los elementos que Él usa? Primer elemento es la sangre de Cristo. Si confesamos, si vivimos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero, Él usa la sangre. Segundo que usa la palabra. En Efesios 5:26, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. La palabra nos purifica, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos una Biblia debajo de la almohada? ¿Una Biblia en la mesita? ¿Cómo hace el Señor para purificarnos? Dice que es por la palabra, pero ¿es la palabra cerrada o la palabra abierta? Es la palabra meditada, cuando yo permito que la palabra cambie mi manera de pensar, cuando incorporo la palabra. Y tercera cosa que el Señor usa para purificarnos es la disciplina del Señor. ¿Cuánto le gusta la disciplina del Señor? Levante la mano. Un hermano, dos hermanos les gusta la disciplina del Señor. Lo demás, ¿qué pasa? ¿No te gusta la vara? La disciplina duele, ¿no es cierto? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ninguna disciplina es agradable, pero luego produce una cosecha. ¿Cuánto en esta mañana dicen gracias, Señor, por tu disciplina? Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo para corregirme, porque me amas. El padre que ama a su hijo lo disciplina. En 1 Pedro 4 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Qué significa esto? Que el Señor permite juicio sobre la familia de Dios. El Señor permite pruebas. Y Jesús aclara esto también en Lucas 22. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Algunos decimos, qué fuerte que anda el diablo.
Escuchamos por ahí. Pero acá dice el texto que el diablo tiene que pedir permiso al Señor para zarandearte. Y el Señor dice, no, a mi hijito no le toque, mira que es mi hijito mimado. ¿Así dice el Señor? No, el Señor sabe que cuando hay pecado, el diablo tiene que hacer su trabajo, que es zarandear. ¿Y para qué se zarandea? Para que haya purificación. Entonces quiero darte una noticia. El diablo es un secretario de Dios que está haciendo ese trabajo que Dios le da permiso a hacer para zarandearte, para que tú puedas arrepentirte otra vez y decir, Señor, me limpio del pecado. Nuestro principal problema no es con el diablo, es con el pecado. ¿Cuántos en esta mañana sabían eso? Oramos que el diablo se vaya, le queremos echar al diablo, tenemos problemas con el diablo. Hermano, tu problema no es con el diablo, tu problema es con el pecado, porque el pecado le invita al diablo. El pecado le da permiso al diablo para zarandearte. ¿Cuántos sabían eso? Entonces en esta mañana le decimos al Señor, Señor, había sido que no me conviene el pecado, que no me conviene ser un hijo desobediente, que no me conviene vivir en mi voluntad. Y cuando hablamos de pecado, no es pecado de acción solamente, sino pecado de omisión también. ¿Cuántas cosas hemos descuidado que le dan puertas abiertas al diablo? Entonces, si el Señor da permiso al diablo para zarandearte, es para tu bien. Amén. Es para tu bien, porque quiere que tú seas purificado. Dice Santiago, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a Él, ¿qué pasa con el diablo? Huye, se va corriendo, no tiene nada que hacer porque estamos sometidos, estamos en la voluntad de Dios, estamos dispuestos a hacer lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué pasa con el diablo? Huye. Hermano, ¿a qué distancia está el diablo de tu vida? ¿El diablo ya huyó? ¿Ya está lejos? En esta mañana tenemos que decirle, Señor, yo me someto a ti, yo corro a ti, corro a tu cobertura, corro a tu limpieza, corro a tu sangre preciosa, corro y me arrepiento y me someto a tu voluntad, porque yo quiero que el diablo esté lejos. Amén. ¿Cuántos le quieren tener lejos al diablo? ¿Quiere tenerle lejos? Entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer purificar nuestro corazón. Eso es lo que nos conviene. Amén. Eso es lo que nos conviene. Resultado de la purificación. En Josué 3 dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. En otra versión dice, santificaos porque el Señor hará maravillas. El Señor quiere hacer maravillas, pero necesita personas que se purifican. Amén. El Señor quiere personas que se purifican, que dicen, Señor, yo no quiero poner obstáculo, no quiero poner impedimento para que tú hagas maravillas. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Y los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto cuando lleguen a la orilla del Jordán. Deténganse. Y entonces allí el Señor dice más adelante, al final, de seguro sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos.
Hermano, cuando el pueblo se santificó, se abría el mar, el río Jordán se abría delante, las naciones temblaban, se caían los muros, había maravilla. Qué cosa tremenda. Y la condición de Dios era purificación. Esa es la condición de Dios, era antes y sigue siendo hoy día. ¿Cuántos quieren que el Señor siga obrando en Jesús? Responde. Tiene que haber purificación. Yo no puedo ser una persona que tolero o permito falta de purificación, porque eso trae problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de purificación? Josué 7 dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido. Lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. El Señor dice, si no soluciona el pecado, yo no sigo a tu lado. Hermano, ¿vos querés tener al Señor cerca o al diablo cerca? Porque el Señor no va a andar cerca si no hay purificación. ¿Se entiende? El Señor dice, no voy a andar cerca de ustedes. Y luego que dice, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Derrota, fracaso y destrucción por falta de purificación. Hermano, el Señor se aleja, el Señor se pone de lejos y tus enemigos prevalecen. Hay conflictos, hay derrota. Y dice claramente el texto, yo no andaré contigo y no podrás resistir a tus enemigos. ¿Qué palabra? La falta de purificación abre territorio al diablo para que lleve a cabo sus planes de destrucción. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cuáles son las áreas de purificación? Primera Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Espíritu Santo que te habla en esta mañana y te dice que tenés que mantenerte, santificarte, purificarte por completo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y dicen, yo, Señor, me preparo para la boda. Me preparo para la boda y me voy a santificar por completo. Todo mi cuerpo, toda mi alma, toda mi mente, todo mi espíritu voy a santificar. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a purificar, a santificar, a limpiar por completo? Permitir que Dios haga esa obra, decirle, Señor, examíname. ¿Cuáles son los pecados que todavía yo no veo? Y hermano, no pienses solo en pecados que haces, sino pecados de omisión también. El Señor mucho me habló de pecado de omisión. Yo a veces que le digo, Señor, pero ¿cuál es mi pecado? ¿Qué cosa? No es que no tengo pecado, pero parece que no hacemos tantas cosas malas. Pero ¿y qué cosas que el Señor quería que hagamos y no hicimos? Y el Señor me mostró mi falta de atención a lo que es su agenda. Falta de atención a lo que el Señor
quería mostrar y tal vez yo estaba corriendo acá y el Señor decía, no, es por acá. El Señor quiere que prestemos atención. Purificación del espíritu. Santiago 4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay corazón dividido, un poquito de atracción a las cosas del mundo. Tal vez nos tenemos que arrepentir de eso, de un corazón dividido. Tal vez nos tenemos que arrepentir de haber provocado a celos al Señor. Estamos desatendiendo al Espíritu Santo, sin atención al Espíritu Santo, y es un pecado que tenemos que purificar, arrepentir, decir, Espíritu Santo, perdóname porque vos me anhelabas, vos tenías deseo de estar conmigo y yo estaba deseoso de estar con otras cosas, con actividades, con la televisión, con mis programas, mi proyecto. Y el Espíritu Santo que dice, yo quiero estar contigo. Y hemos provocado a celos al Señor. Y también el texto nos confronta con otro pecado del Espíritu, que es el orgullo. Cuando yo tengo autosuficiencia, entonces problemas a resolver, distracciones, el corazón dividido, falta de amistad con el Espíritu Santo, orgullo, autosuficiencia. ¿Hay algo en esta mañana para purificar? Vamos a orar enseguida y le vamos a decir, Señor, hay cosas que arreglar. La llenura del Espíritu Santo, dice Efesios 5, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Este texto que habla de la llenura del Espíritu Santo dice antes que para ser llenos no tenemos que ser insensatos. Para ser llenos tenemos que ser entendidos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo vino para hacer la voluntad de Dios? En Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. El Espíritu Santo no vino para que vos te sientas bien, no vino para que vos te sientas eufórico, no vino para que vos estés volando. El Espíritu Santo vino para hacer la voluntad de Dios. Vino para ayudar a las personas que quieren ser obedientes, que quieren dejar de ser insensatos. ¿Quién es una persona insensata? Es una persona imprudente, descuidado, negligente, necio, desatinado, incauto, inconsciente, no invierte en fundamentos. Esos son impedimentos al Espíritu Santo. Cuando yo no estoy buscando la voluntad de Dios, y también es una persona inmadura, no asume responsabilidades, no se compromete y deja por el camino lo que emprendió. Dejar de ser insensato y pasar a ser entendido. ¿Qué significa ser entendido en la voluntad de Dios? Es estar sometido a la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza y la cabeza está para pensar, para dirigir, para dar sueños, visiones de su voluntad. En este año, si hay algo que tenemos que arreglar, es nuestra atención a la voluntad de Dios.
ser una persona entendida en la voluntad de Dios. Y quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo vino para hacer la voluntad de Dios. Él tiene planes excelentes, para eso es cabeza. Dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Él piensa, Él tiene ideas, Él sabe cómo hacer, pero necesita personas que dejan de ser insensatas y pasan a ser entendidos en la voluntad de Dios. Y en esta mañana hay muchas cosas más que podemos decir de purificar el alma, la necesidad de limpieza en nuestra mente, limpieza en nuestro cuerpo. Pero yo quiero terminar en esta mañana con ese texto que leímos recién de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para hacer la voluntad perfecta del Padre. Y en Hechos capítulo 1 dice que recibiréis poder y me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hay un plan diseñado por Dios para que todas las etnias sean salvas, que todos los pueblos, todas las razas sean salvas, que llevemos invitación a todos, pero el Espíritu Santo no va a poder darnos poder, no nos va a poder llenar mientras nosotros seamos insensatos. Y dijimos recién que una persona insensata es una persona descuidada, es una persona negligente, desatinado, incauto, no está siendo entendido en la voluntad de Dios. Y hoy, si hay algo que el Señor quiere purificar, es nuestra disposición a entender la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hay en tu agenda? ¿Qué vos querés hacer en este año? ¿Cómo querés usar mi vida? Yo no quiero hacer mis propios planes. No quiero hacer a mi manera. Jesús en San Juan 5 es nuestro modelo. Dice, el Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y cosas mayores que ésta le mostrará, que lo dejará a ustedes asombrados. Nuestra falta de purificación impide que el Espíritu Santo nos muestre. Nuestra falta de purificación impide que podamos dedicar ese tiempo para ser entendido en la voluntad de Dios. Tenemos distracciones, tenemos un corazón dividido, tal vez somos autosuficientes, tal vez pensamos que ya sabemos, pero en este tiempo, si quieres que el Espíritu Santo te guíe, tenemos que purificar nuestro corazón de una mente autónoma, una mente independiente. Evidencia de una persona sometida a Cristo: no anda suelta, no es independiente, consulta, pregunta, busca dirección, no se cree sabio, cree que el Señor le dará una palabra, espera que el Espíritu Santo le hable, toma tiempo de silencio para oír, hace su devocional y anota lo que el Señor le habló. ¿Hay alguna de estas cosas que estuvimos omitiendo? ¿Pecado de omisión? ¿Alguna de estas cosas que falta este año arreglar? ¿Falta purificar y que el Señor pueda imprimir en nuestro corazón su voluntad? Y ahí viene la llenura del Espíritu Santo, cuando somos entendidos en la voluntad de Dios. ¿Quieren esta mañana decirle: Señor, quiero ser entendido en tu voluntad? No quiero ser un insensato, no quiero andar en mis planes, quiero andar bajo tu dirección. Y en esta mañana el Señor quiere purificar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. El texto en Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una mañana para someter nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón al Señor.
Y solamente nos sometemos cuando abrimos nuestro corazón a la voluntad de Dios y le decimos: Señor, en este año no quiero seguir mis planes, yo quiero seguir tu voluntad. Quiero, Señor, lo que tú me quieres mostrar. Y gracias, Señor, porque tú me das oportunidad de purificar mi vida de toda contaminación, de espíritu, de alma y de cuerpo. Tal vez en esta mañana el Señor quiere purificar nuestra lengua. Tal vez en esta mañana el Señor quiere purificarnos de un corazón dividido. Tal vez en esta mañana el Señor quiere purificarnos de distracciones o cosas que han hecho que la voluntad de Dios pase a un segundo lugar y yo siga mi voluntad. En esta mañana el Señor está aquí y vamos a hablar y vamos a someter nuestra vida este año a su voluntad. Decirle: Señor, purifícame. Y tú me purificas con tu palabra. Señor, hoy me haces un llamado a la purificación. Gracias, Señor. Y allí donde estás puedes levantar tu voz y decirle: Señor, purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Quiero ser purificado. Gracias, Señor. Quiero ser purificado. Quiero ser limpio. Lávame, Señor, de todo lo que me ha distraído de tu voluntad, de todo lo que me ha alejado, Señor. Gracias, Señor, porque tú trabajas para purificar a tu novia. Y tú quieres, Señor, llevar a cabo tu voluntad, pero necesitas personas entendidas en tu voluntad. Sí, Señor, Espíritu Santo, en esta mañana queremos ser entendidos en tu voluntad. Sí, Señor. Queremos que nos purifiques, Señor. Y por eso tú buscas personas atentas a tu voz, que tienen oído para oír lo que el Espíritu Santo habla hoy, oído para oír lo que tú quieres hablar. Decirle: Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Mostrame qué área de mi vida, Señor, hace falta purificación. Yo no quiero derrota frente a mis enemigos, yo quiero victoria. Yo no quiero ser un insensato, quiero ser un entendido en tu voluntad, porque quiero que me llenes. Ahora, Señor, tu gracia se manifiesta en esta mañana. Sí, Señor, tu gracia. Sí, Señor. Obra, Dios. En esta mañana, Espíritu Santo, muévete. Si hay algo que tú quieres en esta mañana, Señor, nos hablas y nos muestras cosas que hay que purificar. Pedimos que lo puedas hacer.